Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión continuaremos con las clases de programación lógica y funcional y continuamos con Prolog. Ya hemos visto algunas operaciones con las listas, ya hemos visto algunas operaciones con algunas gramáticas, algunas relaciones entre los objetos. Es hora de que hablemos un poquito de los strings. Vamos a ver. Yo aquí ya tengo cargado un programa, pero vamos a cargar directamente nuestra consola de Prolog. Las strings son peculiares, ¿sale? No son precisamente de lo más sencillo de trabajar porque Prolog tiene unas situaciones interesantes. Para empezar, necesitamos entender el concepto de átomo y el concepto de string. Un átomo es, por ejemplo, cuando tenemos en una regla en Prolog, cuando yo le digo que hermano de Claudia es Alberto, Claudia es un átomo y Alberto es otro átomo. Y regularmente los escribimos sin comillas, simples o dobles. El problema que tienen los átomos es que no admiten espacios, tienen que ser únicos y no pueden usar mayúsculas. Eso en ocasiones es problemático a la hora de generar reglas, pero también es problemático a la hora de guardar texto. Por ejemplo, yo puedo tener que f va a ser igual a, comilla simple, que diga hola. F es, en este caso, una variable a la cual estoy dando el átomo hola. Este átomo con comillas sí me permite tener valores que tengan una letra mayúscula, pero es un átomo, no es una cadena. Si yo quiero una cadena, tendría que colocar f es igual a hola. Y a primera instancia no parece haber ninguna diferencia. Pero vamos a ver. Por ejemplo, en la primera, yo puedo decir o preguntar si es un átomo con atom f. Si tuviera yo un error, aquí me marcaría un false. Vamos a ver el segundo caso. Tengo lo que es una cadena y le digo que sea interpretado como un átomo. ¿Notaron la diferencia? Aquí tenemos que f no es un átomo, es más bien una cadena. ¿Y cómo evaluamos si algo es una cadena? Pues con una instrucción similar. String. Nos devuelve el valor de f porque f sí es una cadena en ese ejemplo. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Una cadena es una lista de caracteres como tal. Y los átomos propiamente son únicos y son limitados si lo queremos ver porque hay operaciones que no podemos ocupar directamente de las cadenas en los átomos. Pero a Prolog esto le puede dar muchos problemas. Por ejemplo, hay una función que me permite trasladar una cadena a caracteres. Se llama string chars. En el primer parámetro yo coloco la cadena. Hola, ¿cómo estás? En el segundo parámetro voy a colocar el resultado, la lista de caracteres. Pero aquí hay un pequeño detalle. ¿Realmente son caracteres? ¿O qué son? Si yo agarro y tomo a R y lo voy a convertir en una lista, o lo voy a manejar como una lista de una vez, con un frente y una cola, y evalúo si es un string f, ¿qué sucederá? Me marca falso, porque string to char sí convierte a caracteres, pero no caracteres como cadena, caracteres sino como átomos, y este es un inconveniente, porque implica que algunas funciones destinadas hacia las cadenas no las puedo ocupar. Por ejemplo, si yo quisiera ocupar, no sé,
string, vamos a ver, upper. String upper, si mi memoria no me falla, es para convertir a mayúsculas. Y en su primer elemento debe recibir el elemento que voy a verificar. Y el segundo elemento es para obtener el valor ya en mayúsculas. En este caso me dice que la A sigue siendo mayúsculas. Y esta función, específicamente esta, sí me permite utilizarlo o manejarlo como un átomo, como una cadena, pero no siempre y no todas. Vamos a ver, con length, creo que el length no nos va a dejar. F y L. Aquí también nos da. Dependiendo de algunas de las funciones, repito, hay algunas funciones que no funcionan del todo bien o que no los pueden evaluar. Otra de las cosas es que no es lo mismo colocar un hecho con comilla simple a colocar un hecho con comilla doble. Podríamos terminar en alguna situación, digamos, complicada porque no se evaluará de manera adecuada. Vamos a ver si podemos hacer otro ejemplo. Voy a colocar aquí el número 1 y el primer elemento pues, es f con un número 1. Ahora, si yo coloco, por ejemplo, string o era number string, creo que es number string. Number string en la primera debe de recibir un valor que es un número, en este caso f, y en la segunda su resultado, vamos a colocarle r. Me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque number string contempla que el primer elemento sea una cadena, no un átomo. Repito, hay algunas funciones que están orientadas a string que no funcionan de la manera adecuada, precisamente por el hecho de usar átomos. Entonces debemos de tener cuidado. Hay varias maneras con las cuales podríamos asegurarnos de que únicamente estuviéramos jugando con o trabajando con strings. Idealmente cuando procesemos texto debemos de trabajar únicamente con strings. Bien, ahí ya tenemos una situación. Por si quieren ver cómo funciona el number string, vamos a hacer un pequeño demo. Entonces tenemos que colocar un número y ya nos lo retorna como string. Y en el ejemplo anterior, si yo coloco, vamos a verlo al revés, R y a F, igual, tenemos la misma situación. Repito, hay algunas funciones que simplemente no se llevan. Bien, por lo mismo, cuando trabajamos con strings hay que trabajar todo como texto. O lo ideal es que se convierta a texto, que no manejemos absolutamente nada como átomos. Hay varias cosas para realizarlo o para convertirlo. Por ejemplo, string. O creo que es atom string, no me acuerdo. Atom string me permite convertir un átomo en una cadena. Entonces yo puedo colocar aquí el 1 como átomo. Este es un átomo. Y lo que voy a obtener debe de ser una cadena. Notamos la diferencia que aquí tiene comilla simple y acá es comilla doble. Bien. ¿Por qué explico eso? Porque vamos a tener que hacer varias operaciones para cumplir con el enunciado que hoy queremos trabajar o que hoy quiero que trabajemos. Otra de las situaciones interesantes es, por ejemplo, a veces necesitamos saber el principio de una lista y a veces el final de una lista. ¿Cómo lo hacemos? Prolog tiene un last, pero no recomiendo tanto usar un last. La manera más portable de encontrar el principio y el fin a veces simplemente es con pattern matching o a veces trabajando con append. Por ejemplo, voy a utilizar aquí un append.
Ven, si ustedes lo recuerdan, yo tengo dos listas. Lista 1, una lista 2, que puede tener más de elemento, y voy a tener una lista resultante. La lista con 1, 2 y 3. Simplemente tomo la primera lista y lo uno contra la segunda lista. Pero, ¿y qué pasa si no tengo todos los elementos? ¿Qué tal si la incógnita es que yo quiero saber quién es primero? Por ejemplo, 1, 2 y 3. Resulta que P viene siendo el número 1. Porque la diferencia entre esta lista y esta lista es el número 1, que sería lo que entraría aquí. Y si yo quiero saber el último, por ejemplo, no me interesa saber, o no me interesa el valor de acá. Miento, no me interesa el valor de aquí, pero me interesa el último valor. Y quiero que sea una lista. Así. Entonces el último valor va a ser el número 3. De esa manera yo puedo obtener el primero y yo puedo obtener el último. Claro que siempre podemos dividir una lista con F y C. De tal manera que, por ejemplo, es posible, ya que tenemos a U, aquí todavía dividirlo como F y C. Y miren lo que sucede. F vale 1 y C vale 2 y 3. Hay que tener mucho cuidado cómo utilizamos nuestras operaciones. Bien. Ahora sí, vamos a entrar un poquito en materia de nuestro ejemplo. Dice, escribe un analizador sintáctico que pueda validar sentencias simples que puedan ser representadas por la siguiente gramática. Nuestra gramática empieza con una expresión. Y esa expresión dice que tiene que llevar a fuercita un paréntesis. Luego viene un espacio en blanco. Aquí tenemos un espacio en blanco. Y luego lo que viene siendo un no terminal llamado operación. Otro espacio en blanco y posteriormente otro paréntesis. Operación es igual a tener un operador y una secuencia de números separadas por un espacio, donde el operador puede ser el más, puede ser el menos, puede ser la diagonal o puede ser el asterisco. Una secuencia de números es igual a un número con signo o un número con signo, un espacio y otra secuencia de números. Noten que aquí hay mucha recursividad. Luego, número con signo, tenemos que puede ser un conjunto de dígitos o un signo y dígitos. Donde signo puede ser un más o puede ser un menos. Podemos tener un número positivo o un número negativo. Y dígitos es el conjunto de un solo dígito o muchos dígitos, uno tras de otro, no hay separador. Y un dígito puede ser cualquier valor del 0 hasta el 9. Un ejemplo de una expresión válida sería la siguiente. Voy a corregir esta para que sea una expresión válida. Vamos a tener aquí un 9 y vamos a colocar un 8. Esta es una expresión válida. Yo le estoy diciendo que voy a aplicar un menos a este 9 y a un 8. En cuyo caso el resultado que aquí tendríamos sería un menos 1. Pero yo también podría tener esta expresión, donde yo puedo tener un operador, que es este de aquí, y una secuencia de números, y dado que la secuencia de números puede ser un solo número con signo, yo puedo tener este valor. Entonces menos 9 me va a dar un 9. No voy a pedir que hagan las operaciones todavía, pero sí que hagan algunos ejemplos. Voy a colocar otro ejemplo aquí. Yo puedo tener un más y tengo un menos 9 y tengo un 1, pero también puedo tener aquí un 10, puedo tener un 8 y un menos 1. Aquí lo que le estoy diciendo es que voy a evaluar menos 1 más 1, pues me va a quedar menos 8. Ese menos 8 lo voy a sumar a el 10, me va a quedar 2. Ese 2 lo voy a sumar con el 9 y me va a quedar 11. Y ese 11 le voy a quitar, lo voy a sumar contra un menos 1, lo cual le quito 1, entonces me va a quedar un 10. Entonces el resultado aquí tendría que ser un 10. Bien, ahí tenemos algunos ejemplos de esta gramática. Hay que aclarar que aquí falta dejarles un espacio, porque si ustedes recuerdan, dice que debo de tener un espacio al final y un espacio al principio. Bien. Antes de entrar en materia, para empezar a trabajar en esto,
Voy a explicar un poquito el cómo trabajar una situación con las cadenas. ¿Sale? Ya vimos que podemos convertir un átomo en una cadena y viceversa. Podemos convertir una cadena en un átomo de manera indiscriminada. Pero también podemos hacer una lista a partir de una sola cadena. Por ejemplo, yo voy a utilizar split string. Split string es un predicado que me permite tomar una cadena con valores y separadores, por ejemplo, esto. En el segundo parámetro vendríamos a colocar el separador, en este caso el separador viene siendo el coma. Luego viene siendo algo que se llama padding. Padding es el elemento que usan para rellenar los espacios en blanco, si lo quieren ver así. Como en este caso no tengo espacios en blanco, voy a utilizar simple y sencillamente las comillas vacías. Y al final tengo un resultado. Voy a notar que me generó una lista con 1, 1, 2, 3, 4 y 8. ¿Qué pasa si por ejemplo yo agarro y le coloco un espacio a 1? Bien, el espacio se quedó cargado ahí. Así que debo de tener cierto cuidado a la hora de trabajar, porque si va a tener espacios, entonces sí debo de colocarle el padding en este parámetro para que lo retire. Bien. ¿Por qué menciono esto? Nuestra gramática, si se fijan, vamos a subirle un poquito más. A guardar. Requiere el uso de espacios en blanco. Eso implica que después del paréntesis tengo que tener un espacio en blanco, luego tiene que venir una operación, luego todo otro espacio en blanco y luego el cierre del paréntesis. Los espacios sí tienen cierta importancia. Por ejemplo, aquí en operación debe de haber un espacio. Acá dentro del número con signo, si yo tengo la recursividad, también debe de haber otro espacio. Eso implica que voy a estar trabajando con elementos que tengan un espacio. Split string me va a servir para muchas cosas, precisamente para poder separar una cadena por espacios. Así, por ejemplo, podría yo tener una sentencia como la que sigue, que es válida en nuestra gramática. Voy a tener un más, un 1, un 2 y un 3. Y esta cadena terminará convertida. Déjenle quito esto. Decimos que ahora va a ser separado por espacio en esta lista. La lista que tiene un paréntesis, un más, un 1, un 2, un 3 y un paréntesis. Esto me va a facilitar en algunas operaciones el realizar las comparaciones. Pero comencemos un poquito más con lo básico. Yo voy a trabajar con cadenas, pero hay veces que Prolog por uno u otro motivo puede darme algún átomo. Entonces yo lo que necesito asegurarme es primero antes que otra cosa, que siempre esté trabajando con cadenas para que mi gramática se vuelva más sencilla. Y aquí ya tengo un par de predicados muy interesantes que se llama preparar string, y creo que hasta ahí ya. ¿Qué hace preparar string? Preparar string toma un string solito y me debe de retornar una lista de caracteres, muy parecido a lo que hace acá, pero con la diferencia que es carácter por carácter. Así, por ejemplo, voy a colocar aquí preparar string. Ups, tengo que cargar mi archivo, perdón. Ahora sí, preparar string. Y yo digo que quiero que me dé la lista de caracteres del número 1250. Pues la lista de caracteres que me va a dar es esta. ¿Cómo funciona? Vamos a ver un poquito este predicado. Preparar string, su función es, sea lo que yo le mande aquí,
convertirlo en una lista de caracteres. Y cuando digo sea lo que yo le mandé, estoy diciendo que también funciona con átomos. Vamos a colocar el átomo que tiene 1250. También me lo convierte en una lista de caracteres. Entonces, vamos a checar. Lo primero o lo más problemático que yo puedo tener es que puedo tener un término que puede ser un átomo. Entonces yo tengo aquí en este predicado que voy a verificar si lo que me mandaron es un átomo. Y si lo que me mandaron es un átomo, voy a asegurarme de cambiar ese átomo a un string. Así que tomo el átomo y lo convierto en una cadena, str. Una vez que ya tengo la cadena, puedo volver a llamar a este método, a este predicado, de manera recursiva, asegurándome que esto ya es una cadena. Y en ls pues voy a obtener la lista de caracteres. Y se acabó. Este predicado de aquí lo que hace es únicamente convertir mi término, que si es un átomo, en una cadena. Y mandar a trabajar con preparar string. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona acá ya cuando tenemos un string? Vamos a hacer el ejemplo con este que era 1250, pero ya en forma de cadena. Lo primero es verificar que realmente estamos hablando de un string, si no, pues no funcionaría. Cualquier cosa que no sea un átomo o que no sea un string no va a ser aceptado. Luego vamos a convertir ese string en caracteres, porque yo necesito separarlo por caracteres para que sea más fácil de procesar. Ya les explicaré un poquito más hacia dónde va esa situación. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo mi cadena y voy a obtener una lista de átomos en forma de caracteres. Y aquí hay un problema. Estos son átomos. Y la idea de preparar string es que siempre me devuelva un string. ¿Eso qué significa? Que necesito yo un predicado que me permita cambiar esa lista de átomos a cadenas. Y para eso dice el predicado latom lstring, lista de átomos a una lista de string. Que si ambas listas están vacías, pues no va a nada. Pero si me mandan una lista en la primera, yo tengo que sacar la lista de respuesta o la lista de string en la segunda. Entonces lo primero que voy a hacer es tomar una lista y voy a tomar el resto de la lista y la voy a mandar de manera recursiva. ¿Esto para qué? Para recorrer toda la lista lo más rápido posible. Y una vez que yo tengo el elemento o todos los elementos de la lista en S, voy a convertir el átomo actual F en sí mismo, pero como un string. Y ya lo único que tengo que hacer es agregar esa lista, o agregar en forma de lista, a mi átomo del frente a la lista que yo obtuve de las llamadas recursivas. Sé que es un poquito complicado, pero ahorita lo van a ver. Y voy a tomar el resultado en R. Para poder comprender un poquito más el funcionamiento de este tipo de predicados, yo sé que son confusos, también vamos a ver una nueva, un nuevo predicado especial para Prolog. Este nada más se debe de activar dentro de la consola y se llama trace. Trace nos permite ver paso a paso qué es lo que está haciendo Prolog con un predicado. Por ejemplo, voy a colocar aquí preparar string y quedamos que esto de acá es un átomo. Pero yo quiero una lista de caracteres. ¿Qué es lo que hace Prolog para resolverlo? Bien, vamos a entrar. Lo primero que me dice, pues estás llamando a preparar string con este valor y quieres que yo te devuelva en una variable. Siempre que vean un guión bajo y unos números o letras, Prolog está diciendo que quieres que te devuelva en una variable con este identificador. Todas las variables en Prolog tienen identificadores que son anónimos. No los vemos hasta que son propiamente en trace, pero simple y sencillamente quiero que recuerden que este identificador pertenece a este LC. Yo presiono la C y va a ir aumentando. Entonces lo primero que dice, pues me mandaste a preparar string. ¿Cuál es la primera sentencia para preparar string? Pues es esta. ¿Podemos entrar ahí? Sí. Tengo un término y un valor que estoy esperando. Luego, lo que me dice, voy a evaluar si es un átomo.
esa parte ya lo realizo aquí. Y aquí viene la situación de atom to string. Me estás diciendo que voy a tomar este elemento, que es el término, el 1250, y voy a sacar su representación en cadena. Esa representación en cadena va a terminar en esta llamada. Entonces le doy continuar. Entonces me dice, ¿sabes qué? Atom string te va a devolver este átomo, pero ahora como una cadena. Eso es lo que tenemos aquí. Y luego, ¿qué dice? Manda a llamar a preparar string, pero con 1250 como si fuera una cadena. Y el resultado lo vas a guardar en la variable que corresponde a LC, es decir, la guión bajo 29574. Le doy otro C para continuar. Me dice, ¿sabes qué? Pues vamos a tratar de checar. Tengo el primer elemento que es un string. ¿Cuál le toca? Pues le toca esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque es la que me evalúa que es un string. Y llegamos a string chars. String chars me dice, ¿sabes qué? Tienes este string de aquí y lo vamos a convertir en una lista de caracteres, pero como átomos. Entonces le doy continuar y ¿sabes qué? Yo te voy a traer la lista como tal, pero todos los elementos son átomos. Eso es lo que vale LAC. Y luego viene la llamada a LAtom LString, donde yo le voy a pasar la lista de átomo. Y en el segundo parámetro pues yo quiero la lista de strings. Entonces voy a darle continuar y ahora ya me subí acá. Yo no puedo evaluar esta parte porque mi lista no está vacía. Yo tengo una lista que tiene un dato. Por lo tanto voy a entrar en esta sección donde tengo una lista, que es esta de aquí, y voy a tomar un valor. Aquí lo que voy a llegar es que me dice, ¿sabes qué? Voy a ocupar LAtomString, porque es una llamada recursiva, pero con los elementos de C. Entonces esta C es este valor ahorita, 250. Si le doy creep va a aparecer de nuevo el string, pero con 5 y con 0. Aquí están. Y si le doy otra vez, me voy a quedar con el elemento que tiene 0. Estoy a nada de quedarme vacío. Y si queda vacío, aquí va a entrar en esta regla. ¿Sabes qué? La regla dice que si tienes un elemento vacío, el segundo elemento, que es esta variable, va a valer una lista vacía. Esto de aquí es equivalente a que yo hubiese colocado lo siguiente. Hubiera colocado R, y aquí hubiera colocado R es igual a lista vacía. Es equivalente, pero para poder ahorrármelo pues simple y sencillamente lo borro y simplemente le dejo aquí que va una lista vacía. Total, el prototipo de abajo dice que en R yo debo tener algo de retorno, así que esa R se va a heredar. Déjenle pongo el punto porque si no nos va a marcar un error. Le doy C. Va a decir que no tengo nada. R va a valer vacío. Y creo que ya le moví. Sí, ya le moví. Le alcancé a mover sin querer. Una disculpa. Bueno, déjenme detengo esto. Ya sabía yo que iba a tener con un stack trace. Vamos a limpiar y vamos a cargarlo de nuevo. Total, más o menos recordamos dónde nos quedamos y vamos en el string. Entonces lo primero que vamos a usar es trace y vamos a colocar un preparar string, y en el primer elemento vamos a colocar a nuestros átomos 1250 y yo quiero el resultado en R y ya está. Vamos a ir avanzando lo más rápido posible para regresar donde estábamos. Ya estamos en el string. Llegamos aquí, vamos a quedarnos vacíos, por lo tanto este que representa R va a tener valor de vacío, y ya que llegamos al valor de vacío voy a regresar a la llamada recursiva a esta sección.
porque yo me quedé aquí. Entonces yo ya tengo un valor f que es 0 y en ese f voy a tener el valor como si fuera una cadena. Entonces le doy continuar y convierte este 0 que era un átomo en una cadena. Si yo continúo va a ser un append. Este primer append, esta S, si mi memoria no falla, tiene que estar vacía. Por lo tanto, en SF voy a tener nada más la lista con el átomo que acabo de crear, es decir, el 0. Vamos a llegar aquí, y aquí está lo que les mencionaba. Tenemos a SF que vale 0, una lista vacía, y aquí voy a tener el resultado, que se va a ser R. Entonces R va a valer la lista con el 0 como cadena. Tenemos ese valor y ya termina, pero eso me hace regresar a una nueva llamada recursiva, que es la de aquí. Esta S va a tener el valor de la R anterior, en este caso la lista con este elemento. Le voy a dar continuar y vamos a tener atom string, donde voy a convertir a la F que correspondía para S, que era un 5. La convertimos en un string y la vamos a pegar. De tal manera que ahora voy a tener al 5 y el 0. Eso voy a tener un 50, pero separados. 5 y 0. Ahí está mi 50. Eso se va a retornar en R y voy a terminar regresando otra vez aquí esa R en esta S. Vamos a notar que vamos a regresar aquí. El atom string y aquí ya tenemos 50S. Ahora, de aquí debo de tener una F que, si mi memoria no me falla, debe de ser un 2, que es este de aquí. Lo vamos a convertir en un átomo, perdón, en una string, así, y lo vamos a agregar. Tenemos el 2 y tenemos el 50. Por lo tanto, vamos a tener 2, 5 y 0. Continuamos y voy a terminar retornando el 2, 5, 0. Por lo tanto, voy a regresar una última vez aquí. Pero ahora F va a valer un 1. Ese 1 lo vamos a convertir en una cadena y lo vamos a agregar a nuestra lista para terminar retornando esa R con la lista con 1, 2 y 5. Y de aquí vamos a regresar hasta preparar string, donde va a tomar ls, el valor de esa R, es decir, la lista con 1, 2 y 5, y eso es lo que nos va a retornar preparar string. Vamos a ver. Sumamos, ese es el append, regresamos, cerramos el atom string, preparar string, regresamos aquí y debemos tener una salida donde lo que vamos a tener aquí en ls es 1, 2, 5 y 0. Continuamos y me dice que el resultado es 1, 2, 5 y 0. Y ya vimos todos los pasos que hizo nuestro predicado. Bien, repito, esto va a ser importante porque a partir de aquí vamos a tratar de formular o verificar nuestra cadena para que funcione con nuestra gramática. Voy a salirme del 3 saliendo de la consola y voy a volver a entrar. Bien. Una vez explicado todo este rollo de que necesitamos siempre trabajar con strings y necesitamos un predicado que me convierte incluso los átomos a strings, podemos entrar un poco más en el tema. Nuestra gramática dice que tenemos todas estas operaciones. Una sugerencia: no empiecen con la parte de arriba, es decir, no empiecen con los no terminales, empiecen con los terminales. Y la primera regla que tenemos es la de dígito. No dice dígito. Puede ser un número 0, puede ser un número 1, puede ser un número 2, 3, 4, así hasta el 9. Es decir, cualquier dígito numérico, pero solo uno. No vemos aquí que podamos tener más de uno. Eso es para dígitos. Entonces, ¿cómo podemos escribir un predicado que funcione para este tipo de elemento? Bien, yo aquí tengo un ejemplo. Podemos tener a dígito n, recibe un número, un único número, y n puede valer 0 o 1
o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 7, 8 o 9. El o lo representamos con el punto y coma, pero a decir verdad no es la única manera de representarlo. Voy a insertar aquí otra forma. Voy a colocar dígito y puedo simple y sencillamente agarrar y colocar aquí el 0. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y bueno, se entiende lo que estoy haciendo. En lugar de colocar una sola regla donde yo evalúo todas las posibilidades, puedo hacer múltiples reglas con cada una de las posibilidades. Ambas son válidas y ambas funcionan perfectamente. Pero, ahí viene el pero. Aquí depende de qué tan legible sea. Yo preferí dejarla como la de arriba porque se parece completamente a mi regla que ya tengo en mi gramática, que es la de dígito. ¿Sale? Entonces, si bien es posible escribirlo de este modo, también se vale de este otro. Entonces, para este punto, voy a borrar esta situación. Y sí, ya tengo las reglas para dígitos, pero ahorita lo vamos a abordar. Bien. Si continuamos, dice que dígitos puede ser un dígito o podemos tener muchos dígitos. Bien, de veras, antes de pasarnos a dígitos, tenemos que evaluar que nuestra función dígito funcione bien. Por lo tanto, vamos a probarla. Una manera de probarla es simplemente colocando dígito y colocar un valor. Por ejemplo, el 1. Me retorna verdadero. Pero también puedo probar lo que podría suceder, por ejemplo, si yo escribo un texto largo. Por aquí teníamos un split string. Y ese me retornaba todo eso. Entonces, aquí va por espacio vacío. Vamos a quitar los paréntesis únicamente para probar. Y vamos a dejar un número así. Y aquí vamos a colocar a un frente y una cola. Entonces me dice que... Vamos a colocar otro número, 343. Ahí está. Me dice que el frente es este número y la cola es este otro. Si yo dejo un solo número, pues va a quedar solito. Y ahí tenemos otro número. Yo puedo evaluar aquí si ese primer número es un dígito. Yo coloco dígito de f, me debe devolver los valores y eso implica que está bien. Pero por ejemplo, si yo coloco el 12, ese ya no es un solo dígito, son 2, me va a marcar falso. ¿Sale? Eso significa que nuestra función para dígito trabaja adecuadamente. Bien, ¿cómo hacemos dígitos? Dígitos dice que o viene un dígito solito o viene un dígito y más de manera sucesiva, es decir, puede ser mayor. Que hay varias maneras de abordar el problema. Todavía no les quiero dar spoiler, pero básicamente va por aquí. Bien, dice que puede venir un solo dígito. Aquí hay varias maneras de trabajar esta situación. Una, podríamos colocar dígitos que va a recibir una lista. ¿Por qué digo que va a recibir una lista? Porque si se ponen a pensar, un conjunto de dígitos es nada más una lista de caracteres, una lista de dígitos como tal. Entonces pueden venir más de un elemento. Ahorita vamos a ver cómo vamos a tratar esa situación. Entonces, pues eso implica que puede ser una lista. Aquí es donde podríamos ocupar preparar string. Por ejemplo, parar string, le mando a f
y en el resultado R yo quiero la lista de caracteres. Vamos a ver qué sucede. Resulta que a R lo descompuso en los dos caracteres. Por lo tanto, podría pasarle ahora sí dígito a F. Miento, a R. Necesitaríamos volver a cortar aquí para que haya otro frente y otro fin. Este lo vamos a llamar H y este lo vamos a llamar K. Lo pasamos acá y no nos marca ningún error porque H sí es un solo dígito. Ya notaron que a veces puedo colocar varios elementos dentro de una sola lista. Para resolver el problema de dígitos cuando nada más es un solo elemento, podemos intentar algo como lo siguiente. Imaginemos que yo tengo una lista con el número 1. Si yo la coloco que sea igual a F y C, me va a decir que es verdadero porque F vale 1 y C viene siendo una lista vacía. Pero eso significa que C vale una lista vacía. Entonces yo podría hacer algo como esto. Yo podría checar que yo puedo tener un elemento y que mi cola esté vacía, o que la cola de la lista esté vacía. Entonces me marca verdadero. Me marca que en este caso una lista con un solo elemento es equivalente a tener al elemento con un slice con una lista vacía. Eso significa que si yo nada más quiero saber si tiene un elemento en mi lista, yo puedo colocar que tenga una F y que tenga una lista vacía. Y entonces lo único que tengo que corroborar es si ese elemento F es un dígito. Entonces coloco dígito de F y ya está. Así de sencillo. Si ya evaluamos cuando tiene un solo dígito. Pero ¿y qué pasa cuando tengo más de un dígito? Vamos a ver. Si yo tengo más de uno, implica que tengo aquí algo diferente de una lista vacía. Es decir, ahora sí tengo una C. Y básicamente lo único que tengo que hacer es colocar una coma y mandar llamar a dígitos, pero con los elementos de la cola. Y ya está. Tenemos la regla que me funciona para dígito, para dígitos cuando es uno solo y cuando son varios dígitos. De hecho, yo acá ya la había escrito y van a notar que de hecho es idéntica, porque no hay mucho que razonar. Y si se ponen a pensar, es idéntica a esto. Yo tengo una primera opción cuando vale un solo elemento, que es dígitos valga a dígito y se acabó. Y yo tengo una segunda opción cuando dígitos valga más de uno. Tengo un dígito y luego viene muchos más dígitos, una recursividad. Así que esta línea se trasladó directamente a estas dos reglas. Por ahorita voy a borrar estas dos reglas. Bueno, las voy a comentar porque ya las tengo y no quiero alterar lo que ya tenía ahí. Entonces, ¿cómo podemos corroborar que dígitos funcione? Bien, dígitos, como su nombre lo dice, está preparado para manejar una lista de dígitos, en cuyo caso vamos a ir por partes. Preparar string, por ejemplo, me permite tomar una lista, vamos a terminar L, y pasármelo a una lista de dígitos. Vamos a ver. Entonces, más bien, aquí nada más vamos a mandar al frente. En la cola, y vamos a mandar únicamente al frente. Y en el resultado o la lista de dígitos vamos a colocar ALS. Y ya está que LS es 1 y 2 porque solo evalué únicamente la cadena con el 2. Pero esa LS yo la puedo evaluar contra el predicado de dígitos. Entonces voy a colocar aquí dígitos con LS. Y voy a obtener que
eso es verdadero. De hecho, yo puedo colocar dígitos directamente, pasarle la lista con los dígitos, por ejemplo 1,2, me va a decir si esto es verdadero. Y si por ejemplo ahorita a alguien se le pasa y coloca, no sé, un símbolo de operación como la diagonal, va a marcar falso, porque dígitos solo funciona para evaluar números. Bien, hasta aquí vamos a dejar este video porque se está haciendo muy largo, pero con el objetivo de este es simplemente darle ciertas herramientas para trabajar con cadenas, porque vamos a hacer unos ejercicios con ellas. Sin más por el momento, hasta luego.